Sin la bendición de una madre, ni los orishas pueden ayudarte. Así lo enseña Orunmila. Puedes tener tus collares, tu santo hecho, tu firma en la libreta, pero si estás en conflicto con tu madre, viva o muerta, tu destino se queda trancado. En la regla de Osha Ifá hay una verdad tan profunda como olvidada. Sin la mujer no hay principio, no hay camino y no hay final con Iré. Hoy hablaremos de algo que, aunque está presente en cada ceremonia, rara vez se honra con la justicia que merece: el rol de la mujer en nuestra religión, desde la Oyubbona silenciosa que vigila cada paso del Iyawo hasta el vientre sagrado que da vida a los iniciados. Sin ella no hay regla, no hay fe, no hay tradición. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué incluso los orishas detienen su mano cuando una madre no bendice, y cómo un solo acto de reconciliación puede abrirte los caminos que hoy tienes cerrados. Pero antes de seguir, te voy a pedir algo más importante que un like o una suscripción. Comparte este video, porque en cada casa hay una madre herida, una hija olvidada, una santera invisibilizada. Y si logramos que al menos una persona reconozca el valor de esa mujer que lo dio todo, entonces este mensaje habrá cumplido su destino. La mujer es la raíz de la Che, la transmisora natural del linaje. Su sola presencia en un cuarto de santo bendice el aire. Su palabra, aunque no se pronuncie en voz alta, pesa como un odún. En la regla de Osha e Ifá, la mujer no es complemento, es columna, es fundamento. Si todo nace de ella, incluso lo que los hombres creen haber creado. Una mujer que entra a un ilé con convicción y respeto cambia la energía de esa casa. Cuando ella está en paz, todo fluye. Cuando ella está maltratada, ignorada o desplazada, el tambor no suena igual. Los santos no bajan con alegría. Su fuerza es tan poderosa que a veces ni ella misma lo sabe. Es ella quien primero lleva al hijo o la hija al pie de un orisha. Es ella quien vela, quien limpia, quien cocina, quien aprende en silencio y enseña sin imponer. Y muchas veces es ella quien sostiene el ilé cuando todo lo demás parece tambalearse. En cada consagración hay una mujer detrás. En cada itá, una madre espiritual que aconseja. En cada ebó, una mujer que pone su fe, su tiempo y su cuerpo para que los caminos se abran. Y no hablamos solo de la iniciada, hablamos de la abuela que sin ser santera rezaba con fe, de la madre que ponía el plato al pie del orisha aunque no entendiera los signos, de la hija que escuchaba desde la puerta cuando el babalawo hablaba. Sin ellas no hay linaje, no hay Osha, no hay camino. La palabra Oyubbona viene del Lukumi y significa el que con sus ojos vigila el camino. No tiene género, puede ser hombre o mujer. Lo esencial es que quien ocupe ese rol sea un Olosha responsable, con experiencia y con capacidad de guiar con sabiduría. Si es mujer se le llama Oyubbona, si es hombre puede encontrarse la variante Oyubbon. Pero hoy, en este camino de reconocimiento, hablamos de ella. La Oyubbona es testigo y guía del nacimiento espiritual de un iniciado. Es la que observa, cuida, acompaña y en muchos casos, aunque no lo diga, es quien sostiene el proceso entero con una firmeza silenciosa. Cuando el Iyawo tiembla, ella es abrigo. Cuando el olor a rogación asusta, ella es canción. Cuando el cuerpo se agota, ella es tambor en el alma. Es la Oyubbona quien sabe cuándo un paso está mal dado, pero también es quien calla cuando sabe que el aprendizaje debe venir con el golpe. Su experiencia es mapa, su paciencia, faro. Y aunque muchos la han visto como asistente, quien realmente conoce la Osha sabe que la Oyubbona es una segunda madre y muchas veces la verdadera iniciadora del corazón. Y si ella no está, el proceso cambia. No hay claridad, no hay sostén, no hay observación verdadera. Porque el que vigila el camino no solo ve, siente, sueña, anticipa. Y cuando esa vigía es mujer, el camino se vuelve más humano, más cálido y más fuerte. En la regla de Osha e Ifá, los orishas femeninos no son solo representación de la fertilidad o el cuidado, son fuerza, justicia, sabiduría, castigo y redención. Oshun no es solo dulzura, es la que castiga con la lengua afilada al que desobedece. Yemayá no es solo madre, es la ola que arrasa con el que niega su linaje. Oba, Oyá, Nanaburuku, Korikoto,
Cada una guarda en su vientre un misterio que ni todos los babalawos del mundo juntos podrían desvelar por completo. Oshun es el río dorado que acaricia, pero también el remolino que te hunde si no respetas a tu madre. ¿Cuántas veces en una consulta del orisha dice, ni te doy, ni te pido, ni te presto? Palabras que parecen simples, pero que son sentencia cuando detrás de ellas hay una madre despreciada, una abuela olvidada, una mujer ignorada. Yemayá, cuando se le falta el respeto, no grita, se aleja, y sin ella no hay consuelo. O ya arranca lo que está podrido, aunque duela, o va enseña con el dolor más íntimo. Naná Burucú y Coricoto, guardianas del misterio y del silencio ancestral, son las que ponen freno a los que se creen por encima del vientre que los trajo. Estas orillas no solo representan fuerzas espirituales, son reflejo y respaldo de todas esas mujeres que, en la tierra, han sostenido la religión con su cuerpo, su fe, su dolor y su canto. En la práctica de Ifá existe una ceremonia que marca el inicio del vínculo directo entre la persona y Orunmila, la mano de Orula. Esta se divide en dos caminos sagrados. Para los hombres se llama Awofakán, para las mujeres Icofá. Pero lo que pocos entienden es que ambas ceremonias, aunque diferenciadas por género, deben realizarse juntas. Son dos mitades de un mismo pacto. El Awofakán no puede nacer si no hay Icofá. Es decir, sin la presencia femenina en ese acto, no puede nacer el masculino. Y no estamos hablando solo de una mujer cualquiera, sino de una mujer iniciada o que se va a iniciar, portadora de Aché, que representa el equilibrio y la energía que Orunmila reconoce como complemento indispensable. Si llegas a una ceremonia de mano de Orula y no hay mujeres presentes recibiendo Icofá, es señal de alarma. En el equilibrio entre Awofakán e Icofá se manifiesta la ley del universo, lo masculino y lo femenino caminando juntos, sin lo cual ningún pacto con Ifá puede sellarse completamente. La mujer no está ahí como testigo, está como pilar sin el cual el oráculo no puede hablar con verdad ni con bendición completa. Y más allá de los rituales está la verdad mayor que me enseñó Ifá. Sin la bendición de tu madre, ni siquiera Orunmila puede ayudarte. Puedes tener tu mano de Orula, tus firmas, tus santos, pero si estás en conflicto con tu madre, esa que te dio el primer Aché, que te cargó en su vientre, el camino se nubla. Si aún la tienes viva, abrázala, pídele perdón, agradécele. Y si ya ha partido a otro plano, visítala en su tumba, llévale su flor, su perfume, su dulce. Háblale, ruega su bendición, porque sin ella ni los signos se abren, ni el iré se queda, ni el destino se endereza. Antes que los santos, antes que los signos, antes incluso que la palabra de Orunmila, está la madre. Ella es la primera deidad que conocimos, la que nos alimentó sin vernos, la que nos soñó antes de que existiéramos. Su vientre fue nuestro primer templo, su voz, nuestro primer canto, su dolor, nuestro primer sacrificio. En la regla de Osha e Ifá, la madre no solo es figura biológica, es canal del Aché. Es ella quien entrega, muchas veces sin saberlo, la energía que activa la protección del orisha. No es coincidencia que los orishas femeninos se manifiesten a menudo a través del dolor de una madre, del llanto de una abuela, del grito de una hija. Y te lo digo desde mi experiencia como awo. A través del tiempo he comprendido algo que Orunmila me ha enseñado una y otra vez. Sin la bendición de nuestra madre no somos nada. Podemos tener collares, santos, signos, caminos abiertos, pero si ella no nos ha perdonado, si no hemos honrado ese vientre que nos trajo, todo se tranca, todo se detiene. ¿Ya te das cuenta por qué no todo te sale bien? Yo sé que muchos aquí en esta parte nos vamos a sentir identificados y eso está bien, porque si duele es porque todavía estamos a tiempo de sanar. No importa si está iniciada o no, si es santera, creyente o simplemente una mujer con fe. Su bendición es ley. Es por eso que muchas personas, por más rogaciones que hagan, por más voces que pongan, no ven resultados porque están en guerra con la primera fuente de su Aché. Y si ya no está en este plano, eso no significa que se haya ido. La madre no muere, se transforma en guía, en sombra protectora, en voz interna. Visita su tumba, llévale flores, enciende una vela en su nombre, habla con ella. Y lo más importante, pídele perdón, desde el alma. No con palabras, sino con lágrimas, con verdad, con humildad. Porque Orunmila puede darte un signo, el Egua puede abrirte un camino, Oshun puede endulzarte la vida. Pero si tu madre no te bendice, ningún iré puede quedarse. Hay un detalle que muchos pasan por alto, pero que en el corazón de la Osha es conocido por los que han vivido verdaderamente la religión.
En el lavado de santo, la presencia femenina es esencial, no solo porque muchas veces es una mujer quien guía el proceso con su experiencia, sino porque el acto de lavar no es solo físico, es simbólicamente un nuevo parto. El Iyawo, en ese momento, no está simplemente recibiendo agua con hierba, está siendo devuelto al mundo, y esa devolución necesita de la energía de quien sabe parir, cuidar, limpiar, proteger. No importa si el Iyawo es hombre o mujer, sin la mano, el canto y la fuerza de una mujer en ese proceso, la limpieza no se completa. En la mayoría de los Ilé, este rol lo asume una Oyubona, una Iyalosha de experiencia, o una santera autorizada por el padrino o la madrina del iniciado. En algunos casos particulares, si la madre biológica está presente y también está consagrada, puede participar como símbolo profundo de renacimiento espiritual, siempre bajo aprobación de la casa y del orisha. Pero si no está consagrada, su rol es de respeto, no de acción ceremonial. Aún así, su sola presencia puede ser poderosa, puede emocionar, puede ser parte del vínculo espiritual que se teje en ese momento, porque el santo necesita pasar por el vientre simbólico otra vez, y eso no se logra solo con agua y hierba, se logra con el H que solo una mujer puede entregar en ese momento. Y no es solo en el lavado, en los cantos, en el tambor, en los voces más fuertes. Cuando una mujer entona desde su pecho, algo se mueve en lo invisible. Su voz no es solo sonido, es permiso, es súplica, es orden. Ese es el misterio más grande. La mujer tiene la llave para que el orisha escuche. No porque grite más fuerte, sino porque su H resuena diferente. Es una vibración antigua que viene desde el principio del mundo. Y sin ella, ningún ritual está completo. Y sí, ya sé lo que viene. Van a saltar algunos, les va a picar. Dirán, este no deja a uno tranquilo, chico. Siempre hablando cosas que no son de mi linaje. Claro, ¿cómo van a estar tranquilos si cada palabra que soltamos aquí desarma las mentiras con las que llevan años estafando a los demás? Dirán que no es así en su casa religiosa, que en su rama, que en su culto personal, que en su tradición propia. Ya tú sabes, es ese culto idiotista donde todo se acomoda según conviene. Y ¿sabes qué? Que sigan hablando, porque yo sí no los voy a dejar tranquilos. No voy a permitir que sigan engañando a la gente, que sigan jugando con la fe, con el respeto de esta religión sagrada que nos sostiene. Porque ahora sí, con estos videos, el que se deje engañar es porque quiere. Porque aquí, en este canal, ya hay información de todo tipo. De lo profundo, lo práctico, lo invisible y hasta de cómo rascarse un ojo dentro de la religión. Y si a veces divago, si me voy por las ramas, me disculpan. Pero ¿saben qué? Me da satisfacción, porque cada vez que hablo claro sé que hay un hermano o una hermana que se salva de caer en otra trampa, ¿no? Por eso te lo digo con el corazón, comparte este video, porque hay muchos allá afuera que, como tú, ya han caído y merecen despertar. La mujer es el río donde los santos se bañan antes de tocar el mundo. Es la semilla que no necesita ser vista para que dé fruto. Es la llama que no hace ruido, pero sin la cual el tambor no se enciende. La mujer en la regla de Osha e Ifa no es acompañante, es principio, es misterio, es destino. Y si después de escuchar todo esto aún dudas de su poder, ve y mírate al espejo. Piensa quién te parió. Recuerda quién te dio el primer baño, la primera comida, el primer rezo. Y si ella ya no está, cierra los ojos, llámala por su nombre y agradece. Porque incluso hoy, si algo te protege, es su bendición andando contigo. Se despide tu hermano de siempre, Ofun Oshe.